gracias a mis compañeros por este programa que desde temprano orienta, informa a toda la población dominicana, los dominicanos que están aquí, los que están fuera de aquí. Bueno, tenemos muchos temas que abordar. Yo creo que hay buenas noticias. La calificación de riesgos de la República Dominicana nos dice que vamos por buen camino, que los organismos internacionales responsables de calificar la deuda dominicana, la economía de la República Dominicana, nos ven en buena perspectiva y es buen momento porque tenemos muchísimos anuncios, sobre todo de inversión desde el exterior, de confianza de los inversionistas y de reformas institucionales necesarias para que la República Dominicana camine hacia el empleo, hacia el desarrollo, hacia su institucionalización. ¿Por qué lo digo? Ayer el presidente de la República estuvo visitando el Parque Cibernético, donde está el ITLA, en el Instituto Tecnológico de las Américas. Se anunció que una empresa importante, internacional, va a trabajar en el ensamblaje, en la construcción de tabletas y de laptops en la República Dominicana. Estos son instrumentos que cada vez son más necesarios para el desarrollo de la actividad informática, de la electrónica, de la educación, de la propia vida de las personas. Y nosotros debemos saludar esto en doble de los sentidos. Primero, porque para esto se requiere mano de obra calificada. Y esto va a permitir que jóvenes nuestros pues, puedan ir adiestrándose y entrenándose en una dinámica de la producción del siglo XXI necesaria para proyectarnos hacia el desarrollo. Y creo que hay que saludar. En este gobierno ha llegado más inversión y más proyectos queriendo invertir, sobre todo en temas de zona franca, internacionales, fondos internacionales, para invertir en zona franca, con sofisticación que todos los que habían llegado en los últimos años. Y eso hay que asociarlo, además de la iniciativa de facilitar que esas inversiones lleguen por parte del gobierno, también al interés de Estados Unidos de acercar su cadena de abastecimiento hacia las costas norteamericanas, es decir, hacia traerlo de Asia y colocarlo en nuestros países. Esto nos obliga a enfocar nuestra educación en mejorar nuestros niveles de matemáticas, mejorar nuestros niveles de informáticas, es decir, ir preparando nuestra juventud para que pueda ser parte de esta nueva ola de aprendizaje que permita a estos jóvenes puedan tener empleos mejor remunerados. Y a eso es que debemos apostar, porque el empleo es el medio fundamental para salir de la pobreza. Es el medio fundamental para salir de la pobreza. China se propuso el año pasado crear 5 millones de empleos en su plan nacional por superación de la pobreza, que creo que independientemente de su modelo político, en el tema de sacar personas de la pobreza, se han convertido en un modelo global. Lograron crear 9 millones de empleos. Y estamos hablando de una de las sociedades que tiene mayor desarrollo a nivel de construcción tecnológica y de creación de robotización de su economía. Pero, ¿qué significa esto? Que la automatización, la inteligencia artificial no va a sustituir el empleo, simplemente lo cambia. Se generan nuevos empleos a partir de esto. Y para participar de este mundo nuevo, con nuevas tecnologías, pues será necesario que ir ajustando los esquemas educativos hacia los requerimientos de la nueva sociedad que se va generando. ¿A partir de qué? De la demanda del mercado, de la demanda que se vayan generando. Hace tiempo, mucha gente nos cuestionaba cuando nosotros hablábamos de cómo los gobiernos en Estados Unidos, el gran capital en Estados Unidos, buscando rentabilidad, buscando maximizar sus ganancias, exportaron la mayor parte de los empleos hacia Asia, en principio de las baratijas, en principio de los barbijos. Es decir, todavía cuando llega la pandemia, en Francia habían cerrado en el 2006
su última fábrica de mascarillas. Estados Unidos, las mascarillas dependía que se la mandaran de China, de Turquía, de Malasia, de esos países. Pues esta pandemia le ha puesto a ello en evidencia la necesidad de tener también su cadena de abastecimiento con este tipo de productos, aunque tengan que pagar un poco más por su mano de obra. Lo mismo, por ejemplo, en la planta automotriz. 4 plantas automotrices que tenían planes de instalarse en México para abastecer el mercado norteamericano por la presión del pasado gobierno estadounidense, se instalaron en Estados Unidos. Pero esa iniciativa va a seguir de mano del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque el empleo de meterle un hamburger a un sándwich, a un pan, la carne al pan de hamburger, o el empleo de vender un artículo en una tienda, es un empleo poco remunerado en toda parte del mundo. El empleo más remunerado es el empleo que requiere de mayor sofisticación. No vamos a tener en estas sociedades los niveles de planificación que tiene China, definitivamente, porque de ello se trata de un Estado dirigido por un partido único, con un modelo político que se acerca más a una tiranía, que no es un modelo democrático, pero a nivel de economía de mercado, ellos han dado muestra de que puede haber una combinación de la inversión privada y de la inversión pública que permita generar a nivel de empleo mejor calidad del empleo, que permita generar mejor nivel de bienestar para la gente y que permita generar riqueza. Es decir, no todas las actividades esenciales que antes del consenso de Washington, por ejemplo, en Estados Unidos, como la generación eléctrica, estaban en manos del Estado. Estas actividades pueden combinarse con el sector privado, pero no pueden dejarse definitivamente solo a manos privadas. Tiene que quedar el Estado jugando su papel, como decía Carlos Bonilla ahorita. Y en este mundo donde tenemos una nueva tensiones geopolíticas, ya por intereses económicos más que políticos, pues nosotros tenemos que observar cuál es el papel que debemos jugar y cómo sacar el mejor de los partidos. Y entiendo que Estados Unidos, que es nuestro principal aliado, tiene un gran desafío, y es ver que nuestros países, lo único que pueden ser de Estados Unidos es cliente. Hemos visto cómo ellos aprobaron ahora para auxilio con respecto al tema de la pandemia, 1.9 billones de dólares para diferentes tipos de auxilio. En el 2008, cuando se aprobó un rescate del sistema financiero, se le otorgaron a los bancos centrales, incluyendo a la República Dominicana, de estos países, 1.500 millones de dólares recibimos nosotros como derecho especial de giro. Hay actores en Estados Unidos, incluso economistas, que plantean, como Joseph Stiglitz, que el gobierno americano un tipo de apoyo de esos recursos a las economías de estos países para que puedan levantar, para que puedan hacerle frente al tema de la crisis. Por último, quiero referirme al tema de Lula y al tema de Brasil. Señores, el crecimiento económico de Brasil y de muchos de estos países obedece a que se dispararon los precios de las materias primas. Es como el tema de Venezuela en su momento, lo que le permitió a Chávez convertirse en lo que se convirtió y prácticamente utilizar la riqueza de Venezuela para hacer proselitismo, queriendo convertir al comunismo todos estos países, fue los precios del petróleo. ¿Y por qué se dispararon los precios del petróleo? Porque se disparó el consumo en China. ¿Y por qué se disparó el consumo en China? Porque el que aumenta su rentabilidad aumenta su consumo y aumenta la calidad de lo que produce. Entonces, en esta coyuntura, en Brasil hubo una macro corrupción. La persecución de los actos de corrupción es política, porque quien persigue son los gobiernos, son los ministerios públicos, que lo ideal es que lo hagan dentro del marco del Estado de Derecho, respetando el debido proceso. Pero es innegable que hubo una corrupción que llevó a ese país a una situación de casi colapso de su sistema político. Entonces, coincido en el punto de lo que José estaba planteando,
que haría muy mal a la imagen política de la República Dominicana si nosotros, casos donde una transnacional admite que entregó 92 millones de dólares como soborno en República Dominicana a políticos, funcionarios de diferentes niveles, y que entonces esto pase por falta, porque el proceso se vició, porque no se hizo la investigación como debió, porque incluso quien firmó el acuerdo con Odebrecht debió tener la garantía de que Odebrecht le iba a entregar pruebas ciertas, precisas y comprobables que le permitieran sancionar a los responsables. Sancionar a los responsables, porque es la primera vez que se ve que tú firmas un acuerdo con el principal imputado, con el que incluso admite que cometió el delito, y este no te proporciona evidencia que puedan dar con los responsables de haber sido cómplice en el delito, porque cuando usted soborna a alguien, usted también está cometiendo un delito, y el que recibe el soborno está cometiendo un delito, está transgrediendo nuestras normas jurídicas. Entonces, sería triste ver que esto pase y que los responsables se anden por ahí culpables, ricos e impunes. Eso lo condenaran sin prueba. En el caso de la corrupción política, Oli, te pregunto, sabemos que está muy ligada al tema de las campañas y al tema de los costos que tienen los procesos electorales. ¿Sería triste que Andrés Bautista lo condenaran sin prueba? Triste que condenen sin prueba a quien sea. Yo siempre he estado en contra de que se condene sin prueba a nadie. Yo he hablado siempre del debido proceso. Perfecto. Yo soy un partidario del debido proceso y por eso he planteado que incluso al Ministerio Público se le pida cuenta por sus errores, porque a veces, y lo he dicho aquí decenas de veces, un fiscal lo agarra a usted y lo pone en investigación y lo sofoca hasta que le dé su gana, y usted simplemente tiene limitados sus derechos, y él no tiene un punto final para hacer el proceso de investigación, sobre todo si usted está en libertad. Pero si lo incluye en un expediente sin usted tener que ver con eso, por alguna malquerencia o por lo que le dé su gana, simplemente la lucha que usted coge no se la quiera desear ni siquiera al peor enemigo. Es decir, soy partidario del debido proceso. No puede por sospecha, por presunción o porque fulano me cae mal, usted agarrar y salir por ahí, porque aquí tenemos nuestros santos favoritos. Bien. La gente que hizo cualquier cosa, no fue fulano que lo hizo, eso no importa. No. Las evidencias deben ser los únicos elementos que contribuyan a la condena firme de una persona. Bien. Cambio fuera.